Uno de los grandes retos de la arqueología es trascender las piezas, que lo visual nos lleve a lo discursivo. Fijaros en esta imagen de aquí. Se trata de un soporte metálico hallado por azar en 1903 en Calaceite, en la provincia de Teruel. Su función a día de hoy sigue siendo discutida. Candelabro, timiaterion, portaofrendas, quemaperfumes, pebetero. Y la primera pista que nos llama la atención es la toponímica, porque el paraje donde fue descubierta la pieza, conocido como Les Ferreres, podría tener su explicación en la frecuencia con la que el lugar devolvía a los paisanos objetos metálicos que sin duda procedían de espacios cultuales o funerarios de la llamada Edad del Hierro. Al interés arqueológico se suma además el interés historiográfico, porque estamos ante una de las piezas repuestas, entregadas por el gobierno francés del mariscal Pétain a España en febrero del año 1941. El mismo lote por el que recuperamos la Dama de Elche y otras esculturas de época ibérica. Pero su interés va mucho más allá de la cuestión historiográfica. Hoy vamos a penetrar las sociedades del bronce final y la primera edad del hierro desde el discurso postprocesual, tratando de interpretar los códigos de exhibición y las ideologías contenidas en los ambientes aristocráticos a través de lo que es el registro arqueológico. Es importante recalcar que el referido soporte es parte de un ajuar funerario más amplio, compuesto por otros objetos también de prestigio, entre ellos una coraza, unas grebas, dos espadas de hierro, el mencionado soporte, un recipiente metálico con asas y un simpulum, una especie de cuchara. Sabemos poco del contexto arqueológico en el que se hallaron, pero los fragmentos cerámicos encontrados podrían haber pertenecido en origen a la urna funeraria que contendría el ajuar. O tal vez procediesen de recipientes que acompañaron a los objetos metálicos. Lo más complicado ahora es delimitar la filiación de las piezas y su procedencia cultural. ¿Qué cronología tienen? ¿Quién las fabricó? ¿Qué interacción cultural hay detrás de los personajes enterrados? La mayoría de expertos data la tumba de Les Ferreres entre la segunda mitad del siglo VI o incluso en el siglo V a.C. Y actualmente existe un cierto consenso acerca de la inspiración mediterránea del soporte de Las Ferreres, pero ya desde los años 50, incluso desde principios de siglo con Juan Cabré, la mayoría de expertos venían otorgándole una naturaleza hallstática o centroeuropea de la segunda edad del hierro y un significado tanto solar como funerario. No perdamos de vista el impacto que habían tenido las corrientes celtistas en curso desde las primeras décadas del siglo XX, que habían influido notablemente en algunos de los investigadores, pero desde los años 70-80, investigadores como Juan Maluquer de Motes o Charo Lucas, ya fallecida, se decantaron por una procedencia mediterránea que a día de hoy cuenta con más partidarios que la opción céltica o centroeuropea. Esta tesis supondría validar que la pieza sería el resultado de las propias dinámicas de contacto e intercambio del Bajo Aragón, Cataluña y la Francia meridional con el resto del mundo mediterráneo. De hecho, ya se ha advertido una semejanza estilística entre el soporte de Calaceite y dos ejemplares hallados en el Languedoc francés. Pero caben otras lecturas, sobre todo si tenemos en cuenta que los prototipos de este tipo de bronces, en sus múltiples formas y tipos, me refiero a trípodes, soportes, portaofrendas, timiateria, surgieron en Chipre y en el ámbito levantino a partir del siglo XIII a.C. ¿Significa eso que piezas como la de Calaceite deberían ser atribuidas a artesanos chipriotas o incluso sardos? Ante esta pregunta, siempre según los especialistas, claro, caben dos opciones. Que este tipo de objetos de lujo, obviamente privativos de estratos sociales altos, hubiesen sido elaborados en talleres sardochipriotas aproximadamente entre los siglos XII-X a.C., para ser reutilizados tiempo después en contextos funerarios griegos, en momentos que llegarían incluso
hasta el siglo VIII a.C. En esta primera variable estaríamos ante posibles transmisiones hereditarias, o los llamados heirlooms, que habrían perpetuado el prestigio de los linajes familiares a través de la categoría de los ajuares ya mencionados. Y una segunda lectura descartaría la procedencia directa sardo-chipriota para estas piezas, pero reconociendo, eso sí, las influencias chipriotas, sardas y de otras áreas del Mediterráneo, como Creta, en las producciones locales posteriores. Bien, hasta aquí hemos especulado con el estilo y características de la pieza, pero no hemos abordado un asunto tan decisivo como la intermediación mercantil, es decir, ¿quién fue el responsable de que piezas como el soporte de Calaceite acabaran inhumadas en la tumba de una necrópolis ibérica? Porque no es descartable que algunos de estos bronces pudieran haber circulado por las manos de colonos fenicios en un contexto precolonial anterior a la fundación de Gadir a las puertas ya del siglo XI a.C. Y además de esta tesis de intermediación fenicia, se baraja como alternativa que la llegada de estímulos centromediterráneos, de Sicilia, Cerdeña o incluso el ámbito egeo, se hubiera llevado a cabo a través de relaciones directas, todavía por demostrar, que vincularían el Mediterráneo central con el sur de Francia y el noreste peninsular, donde está la tumba de Les Ferreres. Cabe otra lectura, la social y antropológica, aquella que nos remite a dos esferas especialmente relevantes en las sociedades de la Edad del Hierro: la guerra y el banquete como manifestaciones del prestigio social y la preservación de la memoria. Tengamos en cuenta que este tipo de objetos metálicos requerían una elevada destreza tecnológica, lo que implicaba que su uso y posesión era obviamente privativo de la aristocracia. Y basta con echar un vistazo, con leer algunos pasajes de la obra de Homero para darnos cuenta de que estas piezas conformaban el menaje litúrgico empleado en los banquetes aristocráticos. Todavía falta por abordar la iconografía representada en el soporte. Me refiero a esa conjunción del elemento equino con las formas circulares de la base. Se las viene interpretando como símbolos de inspiración astral y solar que podrían estar indicando el carácter sobrenatural del caballo y su hipotético jinete, que a día de hoy se ha perdido, obviamente. No hace falta recordar que el caballo es un importante bien de prestigio en las sociedades protohistóricas del que emanan valores aristocráticos y guerreros, y es bastante recurrente la asociación del caballo con motivos astrales en la Celtiberia. Por ejemplo, en algunas placas ornamentales celtibéricas, algo que realza la consideración sobrenatural del animal y lo convierte además en símbolo de heroización, de tradición épica y de tradición guerrera. A este mismo contexto habría que vincular también la presencia de las dos espadas halladas junto al soporte, sobre las que recaen además connotaciones simbólicas y mágicas. En cualquier caso, la guerra y el banquete son los dos fenómenos sobre los que se proyectan este tipo de artefactos metálicos, conjuntos sobre los que caben interpretaciones de naturaleza ideológica y también simbólica. Lo que nos trasladan estas piezas son complejas dinámicas socioeconómicas y también culturales, orquestadas desde la segunda mitad del siglo VII a.C., cuando se avivó un proceso de progresiva estratificación social, iniciada ya en el periodo anterior, el Bronce final, pero que ahora se vio acelerada por varios motivos: el crecimiento demográfico, la creciente competencia sobre los recursos y la rivalidad surgida entre las élites peninsulares por acceder al comercio fenicio para afirmar su posición dominante.